están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material y las ganas listas para comenzar con esta sesión de español para quinto grado. Y como siempre nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Mari. Como siempre, también un gusto, estudiantes en casa. Y a Ton, damos la bienvenida. ¡Ay, muchas gracias, profesor! Gracias por la bienvenida. Hola, María. Y hola, Ton. También me alegra muchísimo estar aquí con ustedes y con nuestros estudiantes. Eso me hace muy feliz. Muy bien. Y yo me sumo al entusiasmo. Poder acompañarlos a ti, a Ton y a nuestros estudiantes en casa es un privilegio que además disfruto mucho. Muchas gracias, maestro Francisco. Pero antes de iniciar la clase, vamos con Ajo Listo. Ya saben que él siempre tiene los mejores consejos para que podamos cuidar de nosotros mismos y de las personas que amamos. Así que adelante. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Mi querido Ajo Listo, nosotros aquí ya en Aprende en Casa, y yo sé que allá en sus casas ya todos tomamos nota de las medidas que nos protegen a nosotros y a los que más queremos. Y ahora sí, maestro, estamos listísimos para comenzar. Muy bien, pero antes de comenzar, Ton, ¿cómo está tu abuelita? ¡Ay, muchas gracias, maestro! Muy bien. Fíjese que ayer en la noche se fue a casa de mi tío y allí ha estado viviendo mientras la vacunan. Solo tuvo que quedarse un solo día con nosotros, pero no más porque mis papás necesitan salir a trabajar y aunque seguimos todas las medidas de seguridad que nos recomienda Jolisto, es riesgoso para ella. Qué bueno que la cuiden mucho, Ton. Uy, bueno, aunque sus resortes ya están un poco flojitos, pero ella está muy bien. La queremos mucho y hacemos todo lo posible porque así siga. Mi abue es muy linda. A mí también me alegra mucho eso, Ton, que la quieran mucho y seguro, con todo ese amor y esos cuidados, ella seguirá feliz y sobre todo saludable. Así es. Maestro Francisco, la clase pasada observamos cómo aplicar en la propuesta de encuesta de Ton y la mía los pasos que la semana pasada definimos para el diseño del cuestionario, aunque nos faltó definir las preguntas por subtema. Así es, María. Y quedamos en que en esta clase nos centraríamos en las preguntas del cuestionario de tu encuesta y la de Ton. Así es que, ¿están listos? ¡Sí! ¡Listísimos! Ay, pero maestro, ¿qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Claro, María, vamos a necesitar su libro de texto de español, quinto grado, por si requieren hacer alguna consulta. Cuaderno, lápiz o pluma para tomar nota y diccionario. Ya saben que el diccionario pueden utilizarlo no solo para consultar el significado de palabras que desconozcan, así también pueden explorarlo y descubran lo que tiene para ofrecerles. Por otra parte, si necesitan recordar o reforzar algo sobre lo que hemos visto, en especial de esta práctica social del lenguaje, si les es posible, ingresen al sitio de Aprende en Casa, en la dirección que ahora sale en su pantalla. Y bien, ¿qué les parece si ya comenzamos de una vez? Sí, ya, por favor, maestro.
porque solo que antes Tony y yo queremos presentarle pues un mensaje de UNICEF España para las niñas y los niños de todo el mundo. ¿Le parece bien? Pero por supuesto, vamos a verlo. Este es un mensaje para las niñas y los niños. Sabemos que es un rollo quedarse en casa, pero queremos darte las gracias. Gracias por ayudar tanto. Gracias porque quedándote en casa estás protegiendo a otras personas del virus. Gracias por llamar a los abuelos y regalarles una sonrisa. La necesitan. Gracias por lavarte las manos tantas y tantas veces porque así también proteges a tu familia. Gracias por ser tan valiente porque haces que todos lo seamos. Sabemos que no es fácil, pero con tu ayuda todo volverá a la normalidad pronto. Eres parte de una gran familia de ayudantes en todo el mundo. Tú eres súper importante. Gracias. Maestro, quisimos compartirlo porque, además de ser nuestro tema, consideramos importante agradecer a las niñas y los niños de México y el mundo y reconocer cómo han sobrellevado esta situación. Sí, y también a las familias, a los médicos y a los maestros que en todos los rincones de nuestro país están logrando grandes hazañas. Me parece un muy buen detalle de su parte y por supuesto que me sumo a ese reconocimiento. Ahora sí, comencemos, ¿les parece? Sí, profesor. Para empezar, conforme a lo que conversamos en la clase anterior, queremos retomar el tema, el propósito y los destinatarios para tenerlos claros ahora que ya le vamos a ir presentando nuestras preguntas. ¿Quieres leerlo, Ton? ¡Claro que sí! ¡Feliz como una lombriz! Encuesta. ¿Cómo han vivido los niños el confinamiento? El tema, la vivencia de niñas y niños durante el confinamiento. Los destinatarios, niñas y niños entre 6 y 12 años. El propósito, conocer cómo han experimentado el confinamiento los niños y niñas de entre 6 y 12 años en relación con diferentes aspectos de su vida individual y colectiva, para identificar problemas y buscar soluciones. Qué bueno que lo recuerden porque es información que nos ayudará a verificar que las preguntas sean adecuadas tanto al tema como a los destinatarios y el propósito. Me gusta cómo lo incluyeron. Por otra parte, veo que le pusieron un título, algo que no hicimos la clase anterior. Muy bien en verdad, ¿eh? En casa hagan lo mismo. Continúen, por favor. Ay, bueno, ya para armar el cuestionario, empezamos con el título. Y conversamos sobre si era necesario o no incluir datos personales o sensibles sobre nuestros encuestados. Y no consideramos los patrimoniales porque son niños, pero decidimos que los datos no nos aportaban nada para lo que queríamos saber. Y también decidimos omitirlos por la responsabilidad que implica tenerlos. Eso me parece una muy buena decisión, Ton. Y muy bien, María. Es importante que desde ahora sean conscientes del cuidado que se debe de tener con los datos de otros, pero principalmente con los propios y, lógicamente, con los de nuestras familias. Continúen, por favor. Sí, maestro Francisco. Con lo que acabamos de comentarle, el encabezado de nuestro cuestionario de encuesta quedó así. Encuesta. ¿Cómo han vivido los niños de mi comunidad el confinamiento? Encuesta aplicada a 20 niños de entre 6 y 12 años de edad de las colonias El Rosal y Santa María. Instrucciones. Escribe una X en la opción que refleje mejor tu sentir sobre cada pregunta. Muy bien. Veo que se preocuparon por darle un formato desde el inicio. Y también me gustó que agregaran las instrucciones. Si ustedes encuestan, ya saben qué hacer. Pero si el encuestado necesita responder todo, tiene una indicación precisa de lo que se requiere de él. Si en casa no lo hicieron, tomen nota, es momento de corregirlo. Y luego, maestro Francisco, como lo expuse en la clase anterior, Tony y yo, de nuestro tema, elegimos centrarnos en 4 subtemas. 1. Mis emociones. 2. Mi hogar. 3. Mi actividad escolar. Y 4. Mi vida social. Obviamente, todo esto dentro del marco del confinamiento. Sí, maestro, y como no queríamos hacer una encuesta larguísima, decidimos incluir
2 preguntas para cada uno de los subtemas. Las pensamos muy bien para que pudieran darnos una idea sobre cómo se sienten los niños y las niñas de nuestras comunidades. Bueno, de nuestras colonias, en el confinamiento y en esos 4 aspectos de su vida. Exacto, Ton. Y también elegimos solo utilizar respuestas cerradas, principalmente considerando que tenemos poco tiempo para sistematizar la información, y hacer el reporte. Y pensamos hacer una gráfica por pregunta, más una breve explicación como en el reporte de ENADIS 2010 para presentar nuestros resultados de una forma clara e incluir pocas preguntas, y con esas características resultaba útil para nuestro propósito. Claro, pero no crea, profe, que solo fue por tiempo, sino porque también esas preguntas eran suficientes para cumplir con el propósito de nuestra encuesta, ¿verdad, María? Es verdad, Ton, y qué bueno que lo aclaras. Bueno, pues hasta donde me han contado, me parece muy interesante cómo fueron tomando decisiones que les permitieran cumplir con su propósito y optar por preguntas relevantes que, además, les faciliten sistematizar la información y escribir y crear las gráficas para su reporte. Ahora, ¿qué les parece si nos presentan sus preguntas? Y en casa, bien listos, observen el trabajo de Tony y María y consideren si hay algo que puedan tomar en cuenta para corregir, enriquecer o verificar su cuestionario. ¿Bien listos? Claro que sí. Para nuestro primer subtema, elegimos las siguientes 2 preguntas. La primera, mis emociones. La primera pregunta es, ¿cómo te has sentido a más de un año de confinamiento por COVID-19? Las opciones son triste, indiferente, preocupado, molesto, tranquilo, esperanzado u otro. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu emoción dominante durante el día? ¿Alegría? ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿Confianza? ¿Aburrimiento? ¿Tranquilidad u otra? Muy bien. Ambas, como dijeron, son preguntas cerradas de opción múltiple. Pero lo interesante, ¿me pueden explicar por favor un poco cuál es el propósito de estas preguntas? ¿Puedo explicarles, María? Claro, Ton, adelante. Bueno, primero escribimos varias opciones y de ellas elegimos estas 2. Porque nos gustó mucho que la primera podría darnos una visión más amplia de cómo se han sentido en general a lo largo del confinamiento. Y la segunda, sobre las emociones que experimentan cada día. Me parece muy buena estrategia, Ton. Niños, ¿verdad que los felicitamos? Claro que sí. Aprovecharon muy bien sus 2 preguntas para ir de lo general a lo particular. Y en casa, ¿qué estrategia siguieron? Compártanla con su familia y, si es posible, con su profesor y sus compañeros. Veamos el siguiente subtema. Para nuestro segundo subtema elegimos las siguientes 2 preguntas. Pongan mucha atención. Mi hogar. ¿Las relaciones en casa con otros miembros de mi familia durante el confinamiento han sido principalmente armónicas, conflictivas, variables, indiferentes, otras? 4. Durante el confinamiento, ¿me he sentido escuchado y apoyado por mi familia? Sí, no, a veces. Estas también son preguntas cerradas de opción múltiple, aunque cambia la forma en que presentan las opciones de respuesta. Vamos con la pregunta importante. ¿Me pueden explicar un poco cuál es el propósito de estas preguntas? Te toca, María. Bueno, en este subtema hicimos lo mismo que en el anterior, es decir, escribimos varias opciones, pero al elegir decidimos que lo que más nos interesaba de este aspecto de la vida de los estudiantes era saber cómo se han sentido en sus casas durante el confinamiento, en especial en las relaciones con los otros integrantes de sus hogares y lo que reciben de ellos. Qué interesante, de verdad es muy interesante. En la primera pregunta indagaron sobre las emociones de lo general a lo particular, y en esta priorizaron conocer el sentir de las niñas y los niños en relación con sus vínculos familiares y se centraron en ello. ¿Cómo lo hicieron en casa? Ahí ténganlo listo. Vayamos al subtema que sigue.
Sí, maestro. Para nuestro tercer subtema incluimos las siguientes preguntas. El tercer subtema es mi actividad escolar. La pregunta 5 es: ¿se me ha dificultado seguir las clases por televisión o de manera virtual? Sí, no o a veces. Y la sexta pregunta es: ¿aprendo igual desde casa que cuando estoy en la escuela? Sí, no y a veces. Muy bien. Son consistentes con lo que explicaron al inicio sobre solo incluir preguntas cerradas, de opción múltiple en este caso. Veo que se centraron en las dificultades de la actividad escolar durante el confinamiento. ¿Nos pueden compartir por qué? Maestro Francisco, yo le pedí a María que fuera así. A mí se me ha hecho más fácil porque estoy casi siempre con ustedes, pero sé que hay muchas niñas y niños a los que se les ha hecho más difícil estudiar desde casa. Hay muchos que pueden ver la televisión y estar más acompañados, hasta por los adultos de su hogar, y otros quizá puedan tomar clases en línea. Pero también hay muchísimos más en todo México que no pueden hacer estas cosas y pienso que les puede resultar más complicado aprender. Así es, maestro, y es un tema que nos preocupa mucho. Y esta era la lista más larga y como queremos saber todas las dificultades que enfrentan, nos costó mucho elegir solo 2 preguntas y procuramos que se apegaran más a nuestro propósito para hacer la entrevista. Quizá más adelante podamos hacer otra que solo se ocupe de ese tema. Me gusta muchísimo su sensibilidad y su interés por ponerse en el lugar de los otros a partir de saber cómo se sienten y qué posibilidades tienen, en este caso, para sobrellevar las dificultades que impone esta situación. Creo que sería muy interesante que hicieran una encuesta como la que mencionas tú, María, y que con los resultados, además de mostrar sus hallazgos, pudieran proponer acciones para mejorar esta situación en quienes lo necesitan. Recuerden que comentamos que al final los resultados de las encuestas pueden guiar acciones bien pensadas para beneficio no solo de nuestra comunidad, no, ni de las próximas, sino de todo el país o de todo el mundo. Pequeñas acciones para hacer grandes cambios, ¿verdad, maestro? Así es, Ton, esa es la idea. Y en casa, ¿cómo van? Veamos su último subtema. Con todo gusto, maestro. Para el último subtema seleccionamos las preguntas siguientes. Subtema 4, mi vida social. 7. ¿Con qué frecuencia te has comunicado con un amigo o amiga durante la cuarentena para conversar? ¿Regularmente? ¿Ocasionalmente? Nunca. ¿Cómo te hace sentir estar lejos de tus amigos y compañeros de escuela? ¿Triste? ¿Aburrido? ¿Solo? ¿Cómodo? ¿Tranquilo? ¿Sin cambios? Bien, ahora observo, lógicamente, que siguen siendo consistentes en la construcción de sus preguntas. Y esto, créanme que les va a facilitar muchísimo la sistematización de la información. Me gustaría que nos compartieran cuál es la intención al integrar estas preguntas. ¿Se acuerdan de que la semana pasada, mientras recordábamos qué sabíamos de la encuesta y el reporte, una pregunta planteaba entre sus respuestas que las encuestas se construían con base en hipótesis y que usted nos aclaró que pueden existir o no, pero que no son esenciales? Lo recuerdo muy bien, Tom, pero Bueno, pues es que estas preguntas surgieron de una hipótesis, o de 2. Es decir, yo aseguro que todas las niñas y los niños se sienten mal por no poder hablar o jugar con otros de su edad. Pero María considera que no es así, que hay personalidades distintas y que hay niñas y niños que disfrutan de estar solitos. Pero yo no lo puedo creer. qué interesante que hayan optado por tratar de comprobar sus hipótesis a través de la encuesta. Eso es genial. Es muy válido, pues, como lo dijimos al principio de esta práctica social del lenguaje, esta es una herramienta adecuada para obtener información y seguro que van a encontrar datos muy interesantes. Sí, y ese es nuestro cuestionario, maestro Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, María, muy bien, Ton. Como siempre, estoy muy orgulloso por su empeño, que siempre lo demuestran, ¿verdad? Y ustedes, estudiantes en casa, ¿cómo les fue?
Para comprobar que sus preguntas son las adecuadas para obtener la información que requieren, verifiquen lo siguiente. Pongan una palomita en lo que les voy a mostrar. Así es, vamos a ver si cumplen con los requisitos. Vamos trabajándolo poco a poco y vamos viendo sobre todo aquellas que queden los cuadritos vacíos. Vamos a ver, para que me entiendan más. ¿Listo? Primer requisito. ¿Los subtítulos se relacionan con el tema? Ahí pondríamos palomitas si sí o si no. Segundo, ¿los subtítulos se centran en la información que se desea obtener? De igual manera, ¿las preguntas de cada subtítulo están redactadas de forma clara para aportar información precisa? Seguimos adelante. ¿Las preguntas elegidas, abiertas, cerradas o mixtas, son las adecuadas para el tipo de información que se desea obtener? Y el último punto sería, ¿las preguntas cerradas tienen opciones de respuesta congruentes con la necesidad de información? Para que la revisión sea más efectiva, muestren su tema, destinatario y propósitos a un adulto de su casa. Compartan su cuestionario, pídanle que lo lea y que lo utilice exactamente, que les vaya ayudando con la rúbrica para irlos palomeando a ver si cumple o no con los requisitos y en cada espacio van poniendo. Recuerden que los que quedan vacíos son los que hay que vigilar. Soliciten sugerencias de corrección. Si es posible, hagan lo mismo con su profesor y sus compañeros. Consideren las sugerencias, tanto las derivadas de su propia observación como las sugeridas por otros, y elaboren la versión final de su cuestionario. Tiene razón, maestro Francisco. Es muy importante que los otros comenten nuestro trabajo, pues nos ayuda a mejorarlo. A Tony y a mí nos leyeron nuestros hermanos. Y justo con esta rúbrica que nos facilitó para revisar nuestro cuestionario, y la verdad es que sus observaciones nos permitieron afinar nuestras preguntas. Sí, es muy cierto. Yo a veces me enojo cuando me corrigen, pero cuando me doy cuenta de que todo queda mejor, ya me pongo más contento. Muy bien, Ton, muy bien. Siempre la mirada de otros nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. Así que ya lo saben. Sí, estudiantes en casa, compartan. Realicen las correcciones necesarias a su cuestionario y pásenlo en limpio para tener su versión final. Así es. Maestro, ya que tenemos nuestra última versión del cuestionario, ¿qué necesitamos? El siguiente paso es aplicar la encuesta. Maestro, me preocupa mucho cómo vamos a poder hacerlo. No podemos salir de casa ni ver a tanta gente. Ay, lo dije el primer día. Pero, Ton, yo creo que no es necesario salir. Podemos buscar otras formas, ¿verdad, maestro? Así es. De acuerdo con sus posibilidades, podrían, por ejemplo, entrevistar a las personas que están en su casa. En su caso, Tony, María, niños, ustedes también, si hay gente de su familia que salga, pueden pedirle ayuda para aplicar las encuestas. Y si tienen acceso a internet o teléfono, pueden hacer uso de estos medios sin ponerse en riesgo. En casa, consideren todas sus opciones, estoy seguro que van a encontrar alguna. ¡Qué buenas ideas, profe! No se me había ocurrido. Es que yo solo vengo aquí, pero con todos los cuidados necesarios. Y eso me alegra mucho, Ton, de verdad. Eso demuestra que eres muy responsable. Ahora quiero comentarles algunas cosas sobre la aplicación de la encuesta, sin importar que la encuesta se aplique de forma presencial o por cualquier otro medio. Es importante que se presente de forma amable con el encuestado. Es decir, ustedes se presenten de forma amable con el encuestado y le expliquen el motivo de la encuesta. ¿Y qué pasa, profe, si no quieren participar? En dado caso de que alguien no quiera participar, hay que ser respetuosos, no insistir y agradecer la atención, tanto si la persona llena el cuestionario por sí misma como si hace el trabajo por ella. Hay que darle el tiempo que requiera para responder. Muy bien, maestro, ya lo anotamos y así lo haremos, ¿verdad, Ton? Sí. ¿Cierto, niñas y niños? Muy bien, pues antes de concluir la clase, me gustaría aclarar algo. Por el reporte que revisamos, es posible que quede la idea de que la gráfica es el único recurso visual que puede utilizarse en los reportes, pero no es así. Pueden incluirse también mapas, por ejemplo, el INEGI lo hace mucho para dar resultados nacionales sobre diversos rubros, y tablas, que son recursos útiles para mostrar, relacionar y contrastar información y datos. Por ejemplo, al elaborar su reporte, incluyan los recursos que sean más adecuados para presentar sus resultados, es decir, aquellos que les permitan mostrar de forma más clara sus hallazgos. Muy bien.
Pues Tony y yo ya tomamos nota y cuando estemos organizando nuestros datos, consideraremos esto que nos está explicando, maestro. Muchas gracias. Claro. Y así hemos llegado al final de la clase. Maestro, muchas gracias. Así es, María. Voy a realizar una breve recapitulación de lo que hicimos hoy. A partir del cuestionario que elaboraron tú y Ton, reconstruimos cómo lo hicieron y por qué incluyeron cada uno de los elementos que lo conforman. Vimos una rúbrica que puede ayudarnos a verificar que nuestras preguntas son pertinentes y promueven el logro de nuestro propósito. Hablamos sobre diversas formas de aplicar las encuestas en esta situación y sobre algunas acciones para hacerlo de forma respetuosa con el encuestado. Y por último, conversamos sobre otros recursos gráficos que nos pueden ser de utilidad al elaborar el reporte de la encuesta. Ahora bien, el día de mañana vamos a trabajar sobre el reporte y veremos formas de compartirlo con otros y hacer cosas a partir de lo que nos dé esa muestra. Uy, con razón me cansé tanto. Vimos muchísimas cosas. Muchísimas, pero muy enriquecedoras. Y ya casi terminamos. Gracias, maestro Ton, niñas y niños que nos ven desde casa. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con conclusión del cuestionario y aplicación de la encuesta de lengua materna de 5º grado. Y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Cívica y Ética en Diálogo. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí.